Buenas tardes a todos. Esta es la charla número 15 y aquí en esta charla voy a hablaros sobre el Sanedrín. El Sanedrín es fundamental que conozcáis los entresijos y de qué estaba formado, qué es lo que era y de qué estaba formado y cuál es el origen, ¿no? Vamos a hablar de esto hoy y luego el próximo día os hablaré más en profundidad sobre fariseos y saduceos. Pero hoy nos limitamos exclusivamente al Sanedrín, ¿no? Entonces vamos a rezar antes, la charla número 15, y será fundamental en el sentido de que si queréis a vosotros alguna vez queréis ir a saber realmente lo que es el Sanedrín, podéis entrar en mi link, en mi canal, que se llama La Sagrada Escritura en Profundidad, y ir a buscar directamente la charla 15. Y entonces ahora, si sois tan amables, pues tocáis con el pulgar para arriba, tocáis el botón y luego tocáis también la campanita y tocáis también para suscribiros y también para mandarlo a alguien, porque es cuestión de que se extienda lo máximo posible y sobre todo el Sanedrín es un tema que interesa mucho, ¿no? Vale, pues vamos a rezar entonces primeramente la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, me presento a ti tal como soy. Te pido perdón por mis pecados, me arrepiento de ellos, por favor, perdóname. En tu nombre perdono a todos los que me han ofendido. Renuncio a Satanás, a los espíritus maléficos y a todas sus obras. Me entrego por completo a ti y con todo mi ser. Señor Jesús, ahora y siempre te invito a entrar en mi vida. Te acepto como mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Por favor, cúrame, cámbiame, fortaléceme en cuerpo, alma y espíritu. Ven, Señor Jesús, cúbreme con tu preciosa sangre y lléname del Espíritu Santo. Te amo, Señor Jesús. Te alabo, Señor Jesús, y te doy las gracias. Te seguiré todos los días de mi vida. María, mi Madre, Reina de la Paz, San Peregrino Santo del Cáncer, todos los ángeles y santos, por favor, ayudadme. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, pues vamos a ver. Vamos a ver lo que es el Sanedrín. O sea, ¿qué es el Sanedrín en sí? ¿No? A ver, el Sanedrín es el Consejo Supremo que gobernaba al pueblo judío. Pero también es, digamos, es la corte, o por lo menos era la corte de justicia, para los delitos, digamos, que fuesen contra la ley. Y también podemos decir que era como una academia teológica, ¿no? Que fijaba la doctrina y controlaba la vida religiosa. Esto era lo que era el Sanedrín. Entonces, vamos a ver el origen. Estaba formada por 71 miembros. 70 más uno que era el sumo sacerdote. Y vamos a ver cuál es el origen. El origen del Sanedrín está en el libro de Números, según los rabinos, ¿no? Los rabinos establecen que en el libro de Números, que es dentro del Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, en el libro de Números capítulo 11, que ya hemos dado este fragmento varias veces, pero desde otro punto de vista, se establece pues que Moisés está apurado porque el pueblo suyo, las 12 tribus de Israel que él lleva de Egipto a la tierra prometida, pues no puede satisfacerles en todas sus cosas, no solamente de pan, de agua y de alimentación y de carne, sino que tampoco puede llegar a poder solucionar todos los problemas entre clanes que se produce ahí entre tribus, ¿no? Entonces hay un momento dado en que se dice que Moisés hablaba con Dios cara a cara. Hablar con Dios cara a cara quiere decir que estaba con Dios siempre, es decir, permanentemente. No es que lo viera, sino que es que estaba permanentemente dentro de él y él dentro de Dios. O sea que era una compañía siempre permanente, ¿no? Entonces hay un momento dado en que Moisés se queja a Dios y le dice en el capítulo de Números, capítulo 11, versículo 14, dice: no puedo cargar yo solo con todo este pueblo, es demasiado pesado para mí. Y es entonces cuando Dios le dice: a ver, elige 70 ancianos y ellos te ayudarán. Y yo les daré de tu espíritu, o sea, el Espíritu Santo, ¿no? De tu espíritu,
y ellos te ayudarán en todas las tareas, ¿no? O sea que el origen según los rabinos, es, digamos, la ayuda que para las tareas innumerables que tenía Moisés antes de llegar a la tierra prometida, ¿no? Cuando realmente hay un vacío, ¿no? El origen es ese, estamos en Moisés y estamos en el siglo XIII antes de Cristo. Ahora, hay un vacío y entonces nos vamos al siglo VI antes de Cristo. Recordad que en el siglo VI antes de Cristo tuvo lugar la deportación del reino de Judá a Babilonia. Nabucodonosor, el rey de los babilonios, deporta a todo el pueblo a Babilonia. Entonces, unos, como digo muchas veces, se compenetran con los babilonios y ya dejan de creer en el único Dios, pero otros estarán 70 años refugiados allí y en calidad de deportados hasta que llega Ciro, rey de los persas, en el mismo siglo VI antes de Cristo. Y allí Ciro les permite volver otra vez al país de origen. Y muchos vuelven, otros se quedan, pero muchos vuelven. Esto es el siglo VI. Entonces, en el siglo IV es cuando viene toda la invasión de Alejandro Magno, toda la invasión de los griegos. Y se ven invadidos por los griegos, por las costumbres griegas. Y después de Alejandro Magno viene el imperio seleucida. ¿Por qué digo que es importante y nombro el imperio seleucida? Porque es el imperio helenístico que vino después de Alejandro Magno y que lo que dio a estos judíos es un organismo para que, o sea, gracias al cual estos judíos se pudiesen gobernar de forma automática, o sea, que ya no dependiesen. Es gracias al imperio seleucida el motivo por el cual ellos por fin tienen una especie de organismo que será el Sanedrín, que se irá formando y evolucionará con el tiempo. Este es el origen. Moisés, vacío, y luego sexto antes de Cristo, cuarto con el imperio seleucida, ¿no? Durará cuarto, 3, 2, 1, primero después de Cristo, que es cuando estamos ahora mismo, y luego digamos que se empieza a diluir realmente cuando en el año 70 después de Cristo los romanos ya destruyen el templo de Salomón, o sea, el templo que había erigido luego Herodes el Grande, ¿no? Y se llevan todo el oro, todo lo posible, y tiene lugar la diáspora, y todos los judíos se dispersan, ¿no? Continuó, a pesar de estos, después del año 70, continuó a 80 kilómetros, me parece que si no me equivoco, cerca de Haifa, que es el puerto de Haifa. Se colocó allí una parte del Sanedrín y para nosotros lo importante es que definitivamente acaba en el siglo IV, o sea, se diluye, digamos, en el siglo IV después de Cristo. Esto en cuanto al origen y cómo acaba el Sanedrín, ¿no? Ahora, como lo que nos interesa es la época de Jesucristo y ¿qué pasa con el Sanedrín que está en plena efervescencia? Pues en la época que estamos ahora con los Hechos de los Apóstoles, en el año, pues eso, 35, 36, el Señor muere en el 33, pues en el 35-36 después de Cristo, ¿no? Vamos a ver, vamos a analizar, ¿no? Sabemos ya lo que es el Sanedrín, que era, y entonces, que estaba formado por lo que os he dicho, 71 miembros. Uno, que es el sumo sacerdote, y los otros 70. Vamos a hablar entonces de lo más, de la cabeza del sumo sacerdote. El sumo sacerdote era el presidente del Sanedrín. O sea, la autoridad religiosa suprema. Entonces, en un momento dado, el Sanedrín, al principio era vitalicio, es decir, que era para siempre el cargo. Pero luego ellos fueron viendo, como esto evolucionó, el Sanedrín va evolucionando como todo, vieron que era mejor que el sumo sacerdote estuviese un número de años y luego lo cambiase, ¿no? De manera que al principio fue vitalicio y luego ya era por años, ¿no? Una temporada, por ejemplo, ya os lo explicaré más tarde. Entonces, recordad que todos los sacerdotes, o sea, los sacerdotes en general, pero todos los sacerdotes, sobre todo el sumo sacerdote, los sacerdotes tenían que venir directamente de la dinastía, o sea, de la familia de Aarón. Aarón, recordad que es el hermano de Moisés, y que vive en la misma época que Moisés, siglo XIII antes de Cristo.
Los sacerdotes vienen todos de la dinastía de Aarón. Ahora, el sumo sacerdote tenía que ser descendiente directo del hijo mayor de Aarón. Todo esto evoluciona con el tiempo, pero esto es la idea principal, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Digamos que en la época ya de cuando estaba el Señor y años más tarde, en el momento que los cogen, que estamos en el capítulo 4 ya de los Hechos de los Apóstoles, digamos que estaba muy desprestigiado. ¿Desprestigiado en qué sentido? Pues que era corrupto. Corrupto, es decir, se vendía al mejor postor. El Sanedrín como tal, que también el sumo sacerdote, ¿no? Fijaos que el sumo sacerdote era, nos dirán en el momento en que estamos ahora, el siglo IV después de Cristo, siglo I después de Cristo, estamos con Caifás. O sea, Caifás sigue siendo el sumo sacerdote que había juzgado a Jesús. Ahora, Caifás, digamos que ya os dije el otro día que en el Evangelio de Juan sale que primeramente Jesús fue a la casa de Anás. O sea, a ver, Anás es sumo sacerdote entre el año 8 y 15 después de Cristo, siglo I. Entre el año 8 y 15, o sea, fue sumo sacerdote 9 años, pero luego, como estaba todo corrupto, lo que hizo fue meter a 4 de sus hijos, incluso a su yerno. El yerno era Caifás. O sea, estaba casado con su hija, con la hija de Anás, ¿no? De manera que Caifás era sumo sacerdote, pero detrás estaba el gran prestigio y quien manejaba todo era Anás, ¿no? Por eso en el Evangelio de Juan, de San Juan, ¿no? Te dicen que primeramente fue a casa Jesús cuando ya directamente fue a Anás y luego ya siguió todo el proceso, ¿no? Claro, a ver, como presidente del Sanedrín, él podía hacer lo que quisiera, o sea, digamos que podía seguir podía ejercer el cargo todos los días. El sacrificio de las 3 de la tarde lo podía hacer. Lo que pasa es que no lo hacía, porque estaba en sus asuntos, ¿no? Ahora sí que cuando llegaban las fiestas importantes, por ejemplo la fiesta del Yom Kippur, es decir, la fiesta de la expiación, en la cual los judíos pedían perdón a Dios por los pecados que el pueblo había cometido durante todo un año, ahí sí, ahí se revestía, ¿no? Entraba, era el único que podía entrar en el Santo de los Santos, estaba vestido para ofrecer a Dios la sangre de la víctima expiatoria para obtener el perdón de todos los pecados del pueblo, ¿no? Y también actuaba, pues, en otros momentos, en la fiesta de los tabernáculos o en la fiesta, por ejemplo, de Pascua, sobre todo, y en la fiesta de Pentecostés. Era un hombre, Anás, que era muy rico. O sea, aparte del dinero que hubiera podido, o sea, de la riqueza que pudiera poder tener por otros lados, tenía un conjunto de tiendas. Y en estas tiendas, digamos, se vendían unos productos, o sea, digamos, unos artículos, mejor dicho, que se requerían para el sacrificio de cada día. Y para el sacrificio diario y de los demás, de las demás fiestas, ¿no? Pero nada más se podían vender en esa tienda, en las tiendas que tenía Anás. Por tanto, pues claro, todo el mundo iba, toda la gente que quería hacer sacrificio, pues, o la gente del templo, iba a comprar a las tiendas de Anás. Ahí hizo su riqueza, más otras fuentes de riqueza que tuviera, ¿no? O sea que en realidad lo que hemos de entender es que el cargo de sumo sacerdote era un cargo corrupto y siempre intentaban estar bien con las fuerzas, la potencia invasora, en este caso los romanos, ¿no? Esto es el sumo sacerdote. Ahora, entonces, los otros 70, ¿no? Este es el sumo sacerdote, 71 personas, sumo sacerdote, el 71 y los otros 70. Y los otros 70 se dividen en 3 grupos. Los príncipes de los sacerdotes, los ancianos y los escribas. Entonces, vamos a ver. Los príncipes de los sacerdotes. ¿Qué grupo? ¿Quiénes eran?
¿Quiénes formaban este grupo de los príncipes de los sacerdotes? Pues estaba formado por sumos sacerdotes que ya lo habían sido antes de Caifás, por ejemplo. Y también por los miembros de las familias de entre las cuales se solía elegir al sumo sacerdote. Los sumos sacerdotes de antes y, si no habían muerto, y los miembros de las familias entre las cuales se podía elegir al sumo sacerdote siguiente. Estos eran los príncipes de los sacerdotes. Luego, ¿quiénes eran hemos hablado de príncipes de sacerdotes, hemos hablado también de escribas. Vamos a hablar de los escribas ahora. A ver, los escribas no eran otra cosa más que los rabinos, o sea, los maestros. O sea, eran expertos estudiosos, ¿no? Y lo que eran doctores de la ley. Cuando los encontréis, los doctores de la ley eran esto, rabinos y expertos de la ley, ¿no? También, como sabían leer y escribir, pues servían muchas veces de notario y también servían de notario y también de escribanos. Entonces, ¿cuál era la labor fundamental? ¿Estos escribas qué hacían? Pues la labor fundamental de los escribas era comentar la ley para que se entendiese bien. La Torá, la ley escrita, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, el Pentateuco. O sea, la idea, la misión fundamental era comentar la ley escrita, la Torá. Ahora bien, en la ley, en los libros sagrados, está la ley y también está la historia. Entonces ellos comentaban la ley y también comentaban la historia. Pero al comentar la historia, cuando la comentaban la historia, claro, de la historia que comentaban salían nuevas historias, nuevos ejemplos, nuevas parábolas. Entonces, el conjunto, o sea, el conjunto de leyes y nuevas parábolas, ejemplos e historias que iban saliendo de los comentarios de estos escribas, esto se conservó como tradición oral. Y esto es lo que llamamos la Mishnah, que es la parte principal del Talmud. O sea que para entendernos bien, está la ley escrita, que es la Torá, y la ley de tradición oral, la ley oral, que es la Mishnah. Y la Mishnah venía de estos comentarios que hacían los escribas, ¿no? Cuando comentaban la ley y además la historia mezclada con la ley que había. O sea que esto es lo importante, que sepáis, cuando suene Mishnah, que sepáis de dónde viene y lo que es. Y la Torá es otra cosa, es la ley escrita, ¿no? Ahora, ¿qué queréis que os diga? O sea, pues que estaban muy relajados también. Estaban muy relajados porque no ejercían bien el ministerio. Llamo yo a eso relajado. El ministerio suyo no estaba bien ejercitado, porque lo que tenían que hacer era enseñar al pueblo. O sea que, digamos que llegaban incluso a oprimir las conciencias de la gente, porque, hacían difícil el texto de la ley y establecían todas estas prescripciones que hacía que la gente no pudiera vivir, que siempre constantemente estuviese angustiada pensando que había incurrido en pecado y que tenía que purificarse. Como personas, a ver, yo os tengo que decir que eran petulantes, soberbios, duros de corazón, ambiciosos, y Jesús se meterá con ellos. O sea, claro, hay un momento dado, me parece que es Mateo 12, 38, en Mateo, el Evangelio de Mateo 12, 38, que dice, guardaos de los escribas. También les llamó sepulcros blanqueados, también les llamó serpientes. Eran personas que buscaban puestos de honor en los banquetes y en las sinagogas, o sea, como los escribas y como los demás, ¿no? Y fíjate que en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 22, dice,
El texto dice, y se admiraban de su doctrina, la de Jesucristo, ¿no? Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba cómo quién tenía autoridad y no como los escribas. O sea, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como les enseñaban los escribas. Esto está en Marcos 1:22. Claro, el pueblo se daba cuenta de todo, ¿no? Sabían lo que pasaba más o menos. Los pueblos pequeños no lo debían saber. Toda la corruptela que existía, ¿no? Pero en general, pues a Jerusalén se debía hablar de todo esto, ¿no? Entonces, esto es como los escribas. Y entonces tenemos a los príncipes de los sacerdotes, ya he hablado, y me falta hablaros de los ancianos. Los ancianos, o sea, eran príncipes de los sacerdotes, ancianos y escribas. Lo que llamamos ancianos, el nombre lo sacamos del antiguo, de lo que os explicó de Moisés, el siglo XIII a.C., que el Señor le dijo a Moisés, elige a 70 ancianos. En realidad, a ver, no eran ancianos, eran aristocracia laica. Aristocracia laica, o sea, digamos, ricos terratenientes, digamos, ciudadanos que que tenían un gran prestigio y tenían muchísima influencia. Y entonces, claro, podían, debido al prestigio y la influencia, podían aportar su contribución a los asuntos públicos. O sea, quedaos con esta idea. Entonces, la próxima semana os explicaré los fariseos y saduceos, la diferencia entre fariseos y saduceos, porque este Sanedrín, formado por 70 miembros, más el sumo sacerdote, también estaba dentro las personas que había tenían tenían ideas políticas y que eran, pues por ejemplo, pues esto, y religiosas. Entonces, esto prefiero explicarlo con más calma el próximo día. Y también os pondré ejemplos respecto a cómo actuó el sumo sacerdote en la pasión del Señor, ¿no? De manera que vamos a acabar. Solamente el resumen sería esto, que el Sanedrín era el Consejo Supremo que gobernaba el pueblo judío, que habían 71 personas. El primero era el sumo sacerdote, que era el presidente del Sanedrín, que luego venían los tres tipos de grupos, que eran los sumos sacerdotes, los ancianos, los príncipes de los sacerdotes y los escribas, y con las características que os he explicado más o menos. Se podría hablar mucho más, pero yo creo que con estas ideas ya tenéis suficiente. El próximo día seguiremos entonces. Pues hasta la semana que viene. Si Dios quiere, vamos a rezar a la Santísima Virgen. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.